espera y cobijo me dará entre sus manos hasta que luego venga Fuji con el mundo y me hace las señales con las piernas desde un punto de la calle desolada. Y es que puedo soportar esa distancia. Y es que te has impreso en mí como la luz. Cruza solo puentes, puentes entre ti. Las flores y el desierto son cosas de tu amor. Has dejado un cielo para amanecer a la vez allí. Y es que me espera y cobijo me dará entre sus manos hasta que luego venga Fuji con el mundo y me hace las señales con las piernas desde un punto de la calle desolada. Y es que puedo soportar esa distancia. Y es que te has impreso en mí como la luz. Cruza solo puentes, puentes entre ti. Las flores y el silencio son cosas de tu amor. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sumarse a otra merienda en Ateneo. Gracias por, por colaborar, por creer que los cuidados paliativos de calidad son posibles para todos los pacientes que lo necesiten. Y por sobre todo, gracias al Hospital Curí, que hoy nos cobija para hacernos compartir con ellos parte de su experiencia. Un equipo con muchos años, pero también con muchos cambios, no tan viejos, recientes adquisiciones, cambios, nuevos bríos renovados. Gracias Hospital Curí por tomar el desafío de recibirnos para este Ateneo. Silvi, como miembro de la comisión, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Hoy juego para dos equipos, para el equipo de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos como miembro de la comisión directiva, pero perdón asociación, hoy me voy a poner un rato la camiseta de mi hospital, de mi O equipo. sos dueña de casa. Claro, así que bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación si es que la encuentro. Un segundito, por favor. Mm, un segundo. Ahí estamos.
Acá estamos. Bien. Me van a decir ustedes si se ve. ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve? Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, con las camisetas puestas correspondientes, vamos a empezar. En nombre del equipo de cuidados paliativos del Hospital Municipal de Oncología María Curie, agradecemos la invitación. Lili decía hace un ratito que este equipo es un equipo con una gran trayectoria en el hospital, pero el equipo que va a presentar hoy, tal como está constituido, es un equipo de reciente consolidación, a pesar de que sentimos que hace muchos años que venimos trabajando juntas. em, lo que vamos a compartir hoy es el recorrido de un equipo que, tal como está hoy consolidado, lleva 1 año y medio de trabajo conjunto en el hospital. Así que bueno, estamos muy contentas con esto, es un desafío. Para nosotros este Ateneo de alguna manera es un punto de partida, pero sobre todo es un punto de llegada para poder transmitir lo que venimos haciendo. Elegimos hablar de la sedación paliativa, pero desde una perspectiva muy particular, que tiene que ver cuando la indicación o el pedido de una sedación paliativa se transforma en una urgencia. Y entonces lo que veníamos un poco a conversar con ustedes es este cruce de un equipo de cuidados paliativos constituido por 3 médicas, 2 enfermeras y una psicóloga, no todo el equipo con la misma inclusión en el hospital. Un equipo que funciona como interconsultor en piso. Hacemos seguimientos ambulatorios y seguimientos domiciliarios, también bajo la modalidad de una comunicación vía mail y telefónica. Articulamos con algún servicio de internación domiciliaria también, y cuando es posible con los hospices. Pero lo que venimos fundamentalmente a plantear hoy, en lo que vamos a hacer foco, es en la interrelación del equipo con el equipo de oncología del Hospital Molo Valente, sobre todo situaciones puntuales que transcurren en el día a día en el piso de internación. Y en ese sentido, la sedación paliativa para nosotros es un lugar de encuentro, pero también puede ser un lugar de desencuentro entre nuestro equipo y el equipo de oncología del hospital. Y en ese sentido estamos advertidas, y de ahí la elección del título de nuestro Ateneo, que cuando la sedación paliativa se traduce en una urgencia, corremos el riesgo de que la intervención de la sedación cobre el primer plano, como nos indica esta imagen, haciendo que se nos pierda el foco, que se trata de una intervención absolutamente contextualizada en la circunstancia vital de un paciente. Con lo cual, lo que queremos poner en cuestión de alguna manera es la urgencia que desenfoca la mirada del paciente y la torna en una mirada pura y exclusivamente circunscripta a la intervención. Para armar un poco el recorrido que vamos a presentar, nos planteamos algunas preguntas, sobre todo tres, que son las que vamos a compartir a continuación. Lo primero que nos preguntamos es, cuando sugieren en los pedidos de interconsulta sedación urgente, nos planteábamos si realmente estamos ante una sedación paliativa o no, o si la sedación urgente responde a alguna otra situación. ¿En qué situaciones clínicas cotidianas surge la sedación paliativa como un pedido de interconsulta? Y si coincide este pedido de interconsulta de sedación paliativa con lo que el equipo de cuidados paliativos detecta cuando sube a piso
a responder a este pedido de interconsulta. Para pasar un poco el limpio, qué es lo que vamos a entender a lo largo de todo este recorrido por sedación paliativa, elegimos compartir con ustedes esta definición propuesta por la SECPAL en sus guías, donde ubica la sedación paliativa como un recurso terapéutico. Y me parece que esto no tenemos que perderlo de vista, que se trata de un recurso terapéutico que tiene como objetivo fundamental el alivio del sufrimiento, pero sobre todo de un sufrimiento refractario a otras medidas. Esto de alguna manera empieza a ubicarnos en el campo de las condiciones necesarias para poder instaurar como indicación terapéutica un plan de sedación paliativa. Pero fundamentalmente queríamos hacer foco en que siempre, absolutamente siempre, cuando estamos frente a la discusión de la pertinencia de una sedación paliativa, sabemos que se trata siempre de una decisión compleja, porque se trata, por supuesto, de un acto médico que debe estar encuadrado, y yo subrayaría el debe estar encuadrado en un marco ético, porque si no corremos el riesgo de que la sedación paliativa reproduzca las condiciones de la imagen que planteábamos anteriormente. Una sedación paliativa que se queda sin sujeto. Algunas condiciones para refrescar de cuáles son las condiciones que se requieren y de las que hablábamos recién para una sedación paliativa, yo diría ética, son las que nos comparte Cherny. Primero poder ubicar, hablábamos de sufrimiento refractario a otras medidas, entonces primero plantearse si existe un síntoma refractario o un síntoma de difícil control en la medida de lo posible, y yo diría siempre que en este punto la medida de lo posible es siempre dejar constancia en la historia clínica, no solo que se indica la sedación paliativa, sino también todo el contexto en el que se implementa la decisión de este recurso terapéutico. Recordar que siempre la intención es aliviar el sufrimiento de manera adecuada y proporcionada. Por otro lado, obtener, en caso de que sea posible, el consentimiento informado, y me parece que esto va de la mano de que la medida se proporcione con profesionales entrenados, y que se trate un síntoma físico o psicológico refractario a otros tratamientos. Ahora, cuando ya estamos acercándonos a la idea de que la decisión terapéutica, producto de esta decisión compleja, es la sedación paliativa, Cherny propone también tener presentes algunas otras preguntas que pueden ser orientadoras a la hora de sostener la decisión. Dice, bueno, preguntémonos si el síntoma es realmente refractario, es decir, si se han probado otras medidas de abordaje que no han resultado, si hay alguna otra opción que podría proporcionarse antes de la sedación paliativa, si el alivio fue o no lo suficientemente rápido. Sí, y esto me parece que es una pregunta muy interesante y muy orientadora clínicamente. Si es demasiado pronto, si realmente es el momento adecuado de tomar esta decisión, porque si no, nuevamente caemos en este campo donde la indicación de un recurso terapéutico puede transformarse en una urgencia y entonces el límite entre lo proporcionado y lo desproporcionado puede ser muy delicado.
si es posible que necesite, y esto también me parece que es orientador, si es posible que necesite que lo ceden en el corto plazo, porque la indicación de sedación paliativa como una buena práctica llevada adelante por un equipo de cuidados paliativos y enmarcado éticamente, también debe insertarse en un proceso de comunicación entre el equipo interconsultor, el equipo de referencia y la unidad de tratamiento que es paciente y familia. Entonces, para evitar sedaciones compulsivas o realizadas en urgencia, uno puede o debe ir anticipando que esta es una medida probable, que puede llegar el momento en que nosotros hagamos esta sugerencia, si existe un verdadero consentimiento informado y qué tan profunda debe ser la sedación. Bueno, buenas tardes. Yo soy Belén Renevicene, médica coordinadora del equipo. Un poco para visualizar, ¿no?, la importancia y la complejidad que tiene para todos los que hacemos paliativos y todos los que atendemos pacientes con sufrimiento en relación al proceso, ¿no?, la terapéutica de la sedación paliativa. Y antes de entrar de lleno a nuestras viñetas, a nuestros casos, y poder entender cuán no distinto, pero cuán diferente en relación a la teoría, ¿no?, es la práctica, y un poco nuestro objetivo de hoy es reflexionar sobre eso. Podemos, como contaba Silvina, entender que hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no?, bien claras. Si querés, pasá, Silvi, a dos clics. Por un lado, pensamos en esta terapéutica en pacientes que claramente están cursando su final de vida, y esto en nuestro ámbito tiene que ver con pacientes con patologías oncológicas avanzadas, pero sabemos que hay otras enfermedades que limitan la vida que pueden llegar a requerir este tipo de terapéuticas, y que claramente lo vamos a pensar como una alternativa, como decíamos, ¿no?, cuando hay un sufrimiento refractario y que claramente utilizamos todas las medidas conocidas para poder aliviarlo. No pensamos en la sedación paliativa en un paciente que no las recibió, y esto es muy importante traerlo. También pensamos y queremos traer que cuando hablamos de sedación paliativa, el objetivo es aliviar el sufrimiento a través, obviamente, de la reducción del nivel de conciencia. Y claramente sabemos que esta reducción del nivel de conciencia puede ser de diferentes maneras, de manera intermitente, continua, superficial, profunda. Y esto es algo que iremos viendo digamos bueno, que son alternativas para nuestro accionar. Pero sí es cierto y fundamental evaluar el proceso de sedación paliativa, y que es parte de nuestra práctica y de nuestro buen acompañamiento, evaluar el bienestar de nuestro paciente y monitorear la sedación. Vamos a ver cuán importante es a través de uno de nuestros casos. De cualquier manera, queremos reflejar que la bibliografía nos plantea como una cuestión ideal, ¿no?, el poder trabajar esto con tiempo, ¿no?, de poder anticiparnos. Muchas veces vamos a ver que esto no nos es posible, pero siempre lo intentamos. Pero sí, una de las cosas fundamentales que queremos transmitir es que es fundamental hacerlo en equipo. Y así que la siguiente. Bueno, y queríamos invitarlos a compartir con nosotros en esta tarde 4 situaciones que nos llamaron la atención por la particularidad de cada una. Van a ver que una de estas situaciones, la familia pide la sedación paliativa, en otra fue pedida y solicitada por un médico de piso, en otra nos incorporamos en un paciente ya conocido, sedado, sin un criterio claro, y en la última situación es una paciente con un criterio totalmente claro, pero que ya no deseaba la sedación. Así que arrancamos por nuestro primer paciente de esta tarde, ¿sí?, que es un hombre de 72 años con un cáncer de colon en estadio 3, invasión locorregional, que le ingresa al hospital por mal estado general y buscando chances terapéuticas por parte de su familia,
trasladado de otra institución. Ellos habían estado casi más de un mes en una institución, en otra localidad, y ya en esos momentos donde se empiezan a juntar las encrucijadas y se empiezan a achicar las opciones de tratamiento, y la familia dice, bueno, acerquémonos al Hospital Curie a buscar alguna otra respuesta para ver si podemos hacer algo diferente por papá. En el motivo de interconsulta, porque tenemos una hojita para pedirnos interconsulta, en el motivo de interconsulta figura nomás su ECOG, ¿sí? Su ECOG 4, un paciente totalmente postrado la mayor parte del día. Así que nos acercamos un poco de este modo a las intervenciones, que fueron de 5 días de evolución, 4 en total, pero bueno, fueron de lunes a viernes, ¿sí? En la primera vez que lo conocemos a nuestro paciente, ¿sí? La interconsulta lo pide el equipo tratante de piso, como les contaba Silvina. Nosotros trabajamos en estas situaciones que les vamos a contar, son con los equipos de internación en piso, ¿sí? No tenemos actualmente camas propias, así que somos como interconsultores en estos equipos. Entonces hacemos una evaluación médica, ¿sí? Ajustamos el tratamiento analgésico, él se quejaba de un dolor en abdomen, de un dolor relacionado a la localización del tumor, más unas metástasis hepáticas, ¿sí? Y lo que detectamos un poco en esta primera vez es que había necesidad de abrir un espacio del abordaje emocional, ¿sí? Él en esta primera entrevista me dice, voy a marchar con fritas, me dice. Hasta ahí. Y le pregunto, ¿y a qué te dedicabas? ¿No? Y ahí me cuenta que era empresario de bares y todo esto. Y seguimos hablando un poco más y él le digo, ¿y en qué estás pensando? ¿Y en qué miedos hay? Y él ahí en esa consulta dice, tengo miedo a partir, ¿sí? Esto fue un día lunes, ¿sí? Al segundo día, entonces lo que ofrecemos, gracias a la interdisciplina que tiene nuestro equipo, es la posibilidad de incorporar al día siguiente, no solamente al seguimiento médico, sino a la psicóloga para el día siguiente, pero como nos pasa, ¿no? Como nos pasa muchas veces, ofrecemos y a veces no se puede, ¿no? Muchísima tendencia al sueño, él a veces estaba irritable, entonces la posibilidad de intervención de nuestra psicóloga fue más que nada con uno de sus hijos, que nos empieza a deslizar un poco de desacuerdos entre la familia. Son 7 hijos viviendo en la costa, en Córdoba, en varios lados, y yo no sé si tanto desacuerdo en algún punto, o si no desajustados con la evolución del padre, que en el último mes había requerido, bueno, había deteriorado su performance y había requerido muchísimos más cuidados que antes. Entonces les decimos, bueno, planificamos una reunión familiar, nos encontramos los 7, ya que había algunos viniendo del interior. Pero entre medio pasaron más cosas, ¿sí? Pasamos a la que sigue. El paciente evoluciona con dolor. Si era un paciente que ingresa virgen de opioides, ya lo vamos a ver, que lo que hacemos es escalar inicialmente un opioide de segundo nivel. Recién concluimos con dosis iniciales de opioides de tercer nivel, ¿sí? El paciente refiere algo de dolor en este día, fue el día que ya lo rotamos, ¿sí? Persiste poco colaborativo, se da la posibilidad nuevamente de hablar con la psicóloga y no se genera. Y la familia refiere mucho sufrimiento a partir de una frase de su papá que él decía basta, ¿sí? Y ellos lo interpretaban muy relacionado con el dolor, ¿sí? Y lo más, acá viene el nudo de nuestra situación, es que entre este día y el día siguiente, nosotros tenemos una vía de comunicación con la familia, que es nuestro correo electrónico, y en este correo electrónico nos mandan toda una descripción, minuto a minuto, segundo a segundo, de lo que le estaba pasando con su papá, y en el resumen de este email es que nos piden la sedación paliativa, ¿sí? Que nos piden que lo ven sufriendo al papá. Y si tuviéramos que resumir, había requerido 2 rescates de la medicación opioide, de una medicación de dosis iniciales. Entonces lo que decimos es, bueno, espérennos, ¿sí? La idea es, esto sucede más o menos 5 de la mañana de un día, es espérennos, avísenlo al médico de piso, por favor, porque son los que comandan, ¿no? El seguimiento de los pacientes, avisen y nos acercamos a hablar con ustedes. Así que avanzamos con la que sigue, que es esta posibilidad que en el cuarto día lo que hacemos es una reunión familiar donde ellos reiteran este pedido de sedación paliativa frente a una interpretación de estos hijos de gran sufrimiento existencial, ¿sí? Entonces, nosotros nos planteamos acá, un poco pasamos a la que sigue, es en las dificultades detectadas en esta situación, ¿sí? Que hubo un mal manejo del dolor, o sea, fue claramente un poco el motivo de internación fue el mal manejo del dolor, sí, pero un paciente virgen de opioides, sí, pero porque por otro lado lo que encontramos también que había muy poca disponibilidad para empezar a hacer un vínculo terapéutico, sí, él hablaba de esto, él hablaba incluso, en la que sí le vamos a hablar, que hablaba un poco de como toda una sensación de culpa por la relación con su señora, ¿sí? Que ya había fallecido. Entonces, las pocas cosas que nos desliza eran muy chiquititas que no podíamos empezar a hilar un poco de esto, pero fue un poco lo que traemos para charlar con estos hijos en una reunión familiar y charlar un poco de esta gran diferenciación que podemos hacer,
quienes pensamos con esta mirada paliativa del dolor físico versus el dolor emocional, ¿no? Pasamos a la que sigue, que esta dice la familia con dificultades vinculares, que ya un poco se los deslizamos, un poco, no sabemos si es por la distancia o si era previo, ¿sí? El fallecimiento que les decíamos de la esposa con un grado de culpa, ¿sí? La enfermedad también de larga data, largo tiempo de internación en 2 instituciones. No sabemos qué es eso hasta que nos posicionamos, ¿no? Como familiares, en el agotamiento, ¿no? Y por eso ahí nos preguntamos, ¿claudicación familiar? Lo pensamos porque nos parecía que sí, ¿sí? Y esto, ¿en qué podría decantar como último lugar? En esto que decimos, ¿sí? Si realmente el pedido de la familia no estaba sobrecargado un poco por esta alta carga de sufrimiento y una familia como totalmente sobrecargada por esto. ¿Parece el último, Silvi? Ahí está, exacto. El sufrimiento de los hijos que impulsa este pedido de sedación. Entonces, un poco lo que les queríamos mostrar fue un poco las intervenciones del equipo, que fue el ajuste de la analgesia, los cambios posturales. Él en las primeras consultas nos dice que estaba con muchísimo dolor en las cervicales, ajustamos, pusimos almohadas, todo. Pusimos medicación para descansar, él decía que venía ya con varias semanas sin poder descansar. Abrimos la disponibilidad por mail, abrimos la disponibilidad de nuestra psicóloga y generamos esta reunión familiar improvisada por pedido de forma urgente, ¿sí? En un día que no pensábamos una reunión familiar con 7 hijos, ¿sí? Y un poco lo que articulamos con el equipo de planta fue el acompañamiento en el manejo de síntomas, el ajuste del plan de no alta, porque entre ese miércoles y jueves, en algún momento se pensó, che, ¿podría volver a la casa con una internación domiciliaria de PAMI? ¿Sí? El contacto telefónico pre-ingreso al hospital, lo que hicimos esa mañana fue tempranamente hablar con el equipo de piso y decirles, che, la familia está posicionada en este lugar, estén atentos, estén dispuestos, estén disponibles, ¿no? Como generar un poco esta comunicación fluida con el equipo que lo estaba acompañando, ¿sí? Y un poco el resguardo ante múltiples pedidos familiares y trabajar un poco en sintonía y en equipo con los médicos de piso, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y un poco lo que le avisamos en ese mail por temprano fue que realmente había requerido solamente dos rescates de morfina, en ese caso, ¿sí? Le solicitamos un poco que hablaran con los médicos de piso y obviamente volvimos a deslizar que no había una indicación clara de sedación paliativa, que teníamos que seguir trabajando ciertos aspectos, teníamos que seguir deslizando esto y que no detectábamos que que su padre estaba en este último tiempo de vida, ¿sí? Y por eso es que pusimos un poco esta bibliografía, que nosotros quienes hacemos paliativos nos damos cuenta que no solamente hay una indicación, ¿sí? Clara de un síntoma refractario, que en este caso no lo había, sino que se acompaña de cambios físicos, y esto es lo que decimos, ¿no? Uno no solamente lo ve en la práctica, sino que lo ve en la clínica, así que cambios físicos acompañan esta confirmación un poco de la sedación paliativa. ¿Pasamos? Bueno, el otro caso que les trajimos es un caso que fue el pedido hecho por los médicos, como ya les decía Mariela, por los médicos del piso. Era una paciente mujer de 67 años. La paciente presentaba un CA de mama, desde el año 2006 había recibido mastectomía y vaciamiento axilar. El motivo de su internación había sido un síndrome de vena cava superior, que en el motivo de la internación se interpretó como progresión de enfermedad oncológica. Cuando nosotros en el equipo recibimos la interconsulta, recibimos una interconsulta de sedación paliativa urgente. ¿Querés pasarse? Las intervenciones en este caso las dividimos en 4 etapas o en 4 momentos. Nosotros acudimos a este pedido de interconsulta solicitado por la médica de seguimiento, en este caso oncología de piso, pidiendo una sedación paliativa. Se hizo una evaluación médica desde el equipo, pero una valoración interdisciplinaria, porque intervino todo el equipo en esta evaluación. Lo primero que detectamos fue el abordaje emocional. Estábamos ante un pedido de una sedación paliativa, pero una paciente que estaba con un sufrimiento existencial y además tenía diferentes síntomas no controlados de las diferentes dimensiones, tanto la física, espiritual. Había esto de alta carga de síntomas, o sea, teníamos que ir viendo por dónde empezar a desasnar esta interconsulta. Lo que presentaba la paciente era esta enfermedad de larga data y estos síntomas. En la evaluación, como bien les decía, estaba presente, bueno, la parte de enfermería, que sería yo, estaba la médica, estaba la psicóloga. Lo que más teníamos que trabajar en ese momento era el tema del sufrimiento existencial y nos parecía oportuno la intervención de la psicóloga del equipo. La paciente lo que nos planteaba en esa instancia es: yo viví todo,
no soporto seguir así, no hay nada más para hacer, ¿qué sentido tiene? Me desespera pensar que mis hijos tienen que pasar por esto, pero también que no lo voy a ver más. ¿Por qué no me muero ahora? ¿Qué pueden hacer? ¿Existe la eutanasia? Bueno, ese fue nuestro primer contacto del equipo de paliativos con esta interconsulta y con esta paciente del piso. En ese momento nos llega el pedido inaugurado por esta frase, existe la eutanasia, dirigida a la médica oncóloga del piso, y uno diría, bueno, la puerta de entrada a la sedación paliativa fue en este caso la expresión de un pedido de eutanasia. Nosotros retomamos este pedido que le hace la paciente a su médica oncóloga, y lo primero que le preguntamos, lo primero que hacemos en realidad es evaluar si estamos frente a la presencia de un deseo de anticipar la muerte propulsado por un sufrimiento existencial. Y en el contexto de esta evaluación le preguntamos a la paciente si que nosotros tomamos su pedido, pero que necesitamos entenderlo un poco mejor para ver cómo podemos responder a lo que nos está pidiendo, y le preguntamos casi azarosamente si queda algo por hacer, pero sobre todo lo que le preguntamos es qué cosas ella siente que podría perderse si fuese posible adelantar la muerte. Una pregunta que a la paciente la toma por sorpresa, y entonces tratando de entrar hacia el interior de esta pregunta, la paciente empieza a contar una escena de final de vida, de últimos días de vida de su ex marido, donde tanto ella como sus hijos deciden llevar a su ex esposo a su casa para poder cuidarlo todos juntos, y en el contexto de esta decisión, ellos le preguntan al marido qué es lo que él quiere ver antes de partir. Y el paciente, bueno, la paciente era ella, el ex marido, ya uno no puede parar de posicionarse como paliativista en cualquier circunstancia. El ex marido en ese momento dice: a mí me gustaría estar desde esta cama viendo una pared roja. Ellos arman un poco el escenario imaginado por el ex marido, y a lo largo de 2 semanas de entrevista que tuvimos con esta paciente, en donde nos va contando esta escena, finalmente ella dice: a mí me gustaría que mi escena final sea la misma que nosotros pudimos armar para él. Por progresión finalmente del cuadro clínico de delirium, se decide si luego de 2 semanas sedación paliativa por delirium refractario, que sucede por supuesto luego de 2 semanas donde la paciente había solicitado el deseo de anticipar la muerte. Bueno, las dificultades que detectamos en este seguimiento fue la evaluación de urgencia de intervención por parte del equipo tratante de piso. Nosotros fuimos ante un pedido de una sedación que debía ser de urgencia. Había un deseo de adelantar la muerte versus un sufrimiento existencial en un paciente con una enfermedad de larga data. Entonces, un poco lo que fuimos trabajando era esto, ¿no? Poder desasnar este deseo de adelantar la muerte y trabajar este sufrimiento existencial, que lo pudimos hacer, como recién contaba Sil, durante estas 2 semanas, en la cual se pudo controlar los síntomas y finalmente llegamos a la sedación, pero por otros síntomas refractarios. También pudimos trabajar el impacto que generó en el equipo de seguimiento en el piso este deseo de poner en palabras de un paciente de pedir eutanasia, porque en realidad estaba pidiendo terminar con todo, porque lo que no podíamos estar es dándole respuesta al control de sus síntomas, que finalmente lo pudimos lograr hacer en conjunto entre nosotras como equipo,
y los médicos de seguimiento del piso, trabajamos todos juntos. Y los síntomas que dificultaban el confort y el alivio, que era lo que les decía recién, que fueron los que pudimos ir tratando durante estas 2 semanas de seguimiento. La resolución del caso, nosotras pudimos dar evaluación a ese pedido en el mismo día que recibimos el pedido pudimos dar respuesta. Pudimos tener un buen control de síntomas para mayor confort de la paciente, pudimos hacer también este abordaje desde lo emocional, tanto a su familia como a sus hijos como hacia la paciente. Estas 2 semanas nos permitieron tener estas entrevistas en profundidad para poder charlar estas cosas que recién Silvina traía, ¿no? De cómo había sido el final de su expareja y cómo ella quería que sea su final. En algún momento pensamos incluso en que podíamos volver a su casa y llevar ese final en casa. El desenlace de la enfermedad no los permitió, pero en algún momento nos los planteamos como equipo. La visualización de la etiología del sufrimiento existencial, la reconstrucción de sentido vital de la vida, surgimiento de nuevo deseo de cuidado en domicilio, como les decía recién, lo pensamos y lo charlamos, pero no lo pudimos llevar a cabo, y la reevaluación clínica del cuadro de delirium y sedación paliativa, que esto, bueno, fue surgiendo con los días, porque las primeras semanas pudimos hacer un buen control de síntomas, por lo cual se desarticuló este deseo de adelantar la muerte. Después sí llegamos a la sedación, pero bueno, por un cuadro de delirium que presentó la paciente. La sedación paliativa no debe instaurarse para aliviar la pena de los familiares o la carga laboral y la angustia de las personas que atienden al paciente. Esta nos parece una frase importante como para reflexionar qué nos pasa a nosotros con este deseo de poder adelantar la muerte de otra persona o plantearnos este deseo. Bueno, nuestro siguiente caso, a diferencia de los otros dos, es un caso de un paciente que seguimos un poco más en el tiempo, y es el caso de un paciente con una sedación ya iniciada por la guardia en un paciente con o sin criterio claro. Es un paciente hombre de 26 años con un cáncer de testículo avanzado y que se encontraba internado en nuestro hospital por mal manejo del dolor, secundario a una progresión de su enfermedad. Tenía un conglomerado ganglionar retroperitoneal muy voluminoso, y en ese momento él se encontraba en plan de iniciar radioterapia antiálgica, y este fue un día lunes que los médicos de piso de seguimiento nos dan aviso por encontrar al paciente con ya indicada la sedación paliativa continua, desde hacía 24 horas por la guardia, y obviamente ante esta situación, un paciente en plan de iniciar tratamiento y con un seguimiento de bastante tiempo, obviamente generó dudas en cómo continuar y sobre si continuar o no con el tratamiento instaurado y cómo proceder, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un paciente que nosotros conocemos en consultorio un tiempito antes, ya con una progresión de su enfermedad, un paciente muy, muy joven, que fue derivado por el equipo de oncología por presentar dolor en contexto de la realización de su quimioterapia. Él lo habían operado previamente del cáncer de testículo y a los 4 meses progresa, y en contexto de esa quimioterapia y por presentar dolor es derivado al equipo. Nosotros cuando lo conocemos, obviamente con nuestra valoración multidimensional, como ya sabemos, evaluamos obviamente a un paciente que tenía dolor, pero que en ese momento estaba bastante controlado. Él ya venía con tercer escalón, venía con morfina, con adyuvantes, pero sí pudimos identificar desde ese momento una angustia muy importante, ¿no? A través de la evaluación emocional de nuestro paciente pudimos conocer su historia. El paciente trabajaba en un supermercado y a raíz de toda esta situación estaba viviendo solo, pero tuvo que volver a la casa de sus padres, dejar su trabajo, perder la autonomía que tenía. Obviamente veía a sus amigos, salía, cosas que tuvo que dejar de hacer, y eso a él le generaba muchísima angustia, ¿no? Y eso evidenciamos que tenía que ver también con cómo él manifestaba su dolor. En ese momento nosotros, obviamente, identificamos la necesidad de que pueda tener acompañamiento por la psicóloga, pero él ya tenía su psicólogo
el cual tenía un seguimiento también bastante errático. Él iba cuando lo necesitaba, como nos suele pasar muchas veces, y también un poco con nosotros se fueron dando así las cosas, ¿no? El paciente, si bien estuvimos muy presentes al principio, no vino por mucho tiempo, lo teníamos que llamar, ¿no? Lo que muchas veces hacemos los paliativistas, y obviamente ante, bueno, una progresión de su enfermedad, el paciente se abocó a, desde el equipo de oncología se le modificó su tratamiento oncológico, él continuó haciendo las quimioterapias con bastante mala tolerancia en el medio de internaciones y demás, y es así que nosotros, la realidad es que digamos, la primera etapa de su enfermedad, desde que lo conocimos, no pudimos hacer un seguimiento, bueno, como uno hubiera deseado. Sí es cierto que con la progresión de su enfermedad, más o menos a los 3 meses, eh, desde el equipo de oncología y por las características del cuadro, se planteó un Ateneo, ¿no? Ante la progresión clínica y ahí también sintomática, el paciente manifestaba muchísimo dolor, por lo cual ahí es donde él retoma el contacto con el equipo de cuidados paliativos y un poco lo mismo, ¿no? La disponibilidad del equipo, él de no venir por un montón de tiempo, suspender turnos y demás, de un día para el otro necesitaba del equipo para poder aliviar sus síntomas y al día siguiente o ese mismo día se lo atendió y se lo abordó. Eh, en ese contexto, en el contexto de múltiples internaciones en clínica oncológica por manejo de sus síntomas y también por toxicidad de la quimioterapia, como les contábamos al principio, se encontraba internado en plan de iniciar radioterapia, y en ese contexto, nosotros ya desde el Ateneo en el cual estuvimos presentes, pudimos empezar a retomar el contacto con él, abordamos este dolor, que era puntualmente el motivo por el cual él tenía más sufrimiento. Pudimos, junto con el equipo de psiquiatría, el paciente tenía muchísima ansiedad, sobre todo por las noches. Si querés pasamos, Silvia. Eh, y con la psicóloga de nuestro equipo, con Silvina, ahí ya pudimos entrar un poco más y el paciente eh, comenzó a tener una conciencia de la progresión de la enfermedad, pero la comunicación era bastante fluctuante, ¿no? Por momentos entendía y nos decía que no quería continuar con la quimioterapia, pero por otros momentos obviamente tenía esperanza. El hecho de estar internado, de estar en plan de iniciar la radioterapia, era algo que, bueno, él y su familia tenían en mente, pero nosotros también con el equipo interdisciplinario pudimos tener una reunión familiar, varias reuniones, en las cuales además de con él, con su familia, pudimos empezar a hablar, ¿no? De la adecuación de los tratamientos, y eso un poco a su familia los posicionó en otro lugar, ¿no? Al principio su familia era estaba muy aferrada, ¿no? A que él no ponía ganas, ¿no? A que iba, ellos hablaban de un túnel, ¿no? Y que él tenía que ir para adelante. Y bueno, con las reuniones y con el acompañamiento y obviamente las internaciones pudimos empezar a trabajar esta situación. Eh, obviamente y el motivo por el cual presentamos a este paciente hoy es que en este contexto, y también en contexto de un feriado, un fin de semana largo, ¿no? Estas situaciones que ocurren habitualmente, es que el día lunes los médicos residentes que lo estaban siguiendo en la internación se encuentran con la situación de que el paciente se encontraba con una sedación paliativa, ¿no? Un paciente con, como pudimos decir recién, con un sufrimiento muy grande y sobre todo identificado por la noche, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos, obviamente al instante pudimos llegar, empezamos, ¿no? a intervenir en la toma de decisiones conjunta con el equipo de oncología, también con su familia, ¿no? En relación a que estábamos ante un paciente con una progresión, una enfermedad muy avanzada, pero que se encontraba en plan de iniciar un tratamiento y que hacía unos días la situación era otra, ¿no? Entonces, empezando a desmenuzar el caso, la anterior, empezando a desmenuzar el caso, pudimos identificar, nosotros ese fin de semana, unos días antes, habíamos ido a verlo, sabiendo que íbamos a estar en presencia de varios días, ¿no? Sin la intervención del equipo completo. Empezamos a identificar que el paciente tenía mucho más sufrimiento de noche, ¿no? Y que el paciente
era muy sensible a todas las palabras que tal vez desde el área de enfermería, de los distintos turnos, se les decía. Entonces, si querés la siguiente, en ese contexto empezamos a pensar en cómo desprescribir, ¿no?, la sedación paliativa, y a través del acompañamiento tanto de los médicos de piso, de su familia, de ir viendo cómo la situación se iba dando, empezamos a disminuir la medicación y empezamos a ver que el paciente fue despertando, que sus síntomas estaban más controlados, que lo que en realidad él necesitaba era el acompañamiento, sobre todo, y el ajuste de la medicación, sobre todo por la noche, ¿no? Entonces, en este contexto y presentando, ¿no?, cuáles son los desafíos o los problemas que pudimos detectar en este caso, si querés seguir, ¿sí? Nos encontramos en un paciente que tenía como motivo de sedación paliativa, según los médicos de la guardia, los síntomas no controlados, pero nosotros pudimos identificar que, bueno, obviamente la evaluación de las necesidades emocionales fue algo que tal vez no fue de una manera suficiente, ¿no?, durante ese momento. Es muy difícil estar ante un paciente, como decimos ahí, ¿no?, que nosotros conocemos, que tenemos una continuidad en el seguimiento y que el abordaje multidimensional muchas veces, por esta falta de continuidad, ya sea en lo errático del seguimiento, así como en los diferentes momentos de acompañamiento del paciente, tanto en la semana o durante la guardia, es distinto. Entonces también es un desafío en este sentido, y que obviamente la comunicación con el equipo de seguimiento, bueno, fue algo a trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hicimos fue a través o sea, en conjunto con el equipo de cuidados paliativos, de los médicos y de los enfermeros de piso de oncología, junto con el equipo de radioterapia, y también mejorando la comunicación con el equipo de guardia, pudimos optimizar la medicación, sobre todo de noche. Lo que hicimos fue ajustando la medicación, sobre todo para el cuadro de ansiedad, ajustando y aumentando la medicación para que digamos, la medicación, para que él pueda estar más tranquilo, sea en el momento de la noche y no de manera continua. Eso hizo que también reforcemos la comunicación y el cuidado entre los diferentes turnos de enfermería, por ejemplo. El paciente finalmente a los 3 días pudo, con todo este trabajo y disminuyendo la sedación, a los 3 días se pudo ir de alta. La siguiente, pudo finalizar su radioterapia. Él tenía mucho dolor a nivel ganglionar, pero también a nivel cervical luego, y finalizó la radioterapia. Pudo volver a la casa a los 3 días, y queremos contarles que finalmente el paciente termina falleciendo luego de 2 meses, ¿no?, de esta indicación de sedación que finalmente pudimos desprescribir, ¿no?, con esta objetivación del equipo de oncología, de los médicos que lo estaban siguiendo. Pudo estar en su casa mucho tiempo, pudo finalizar el tratamiento de radioterapia, y finalmente se reinternó por progresión de su disnea, por compromiso pleural, y finalmente falleció en el hospital. En ese momento estuvimos, fue un momento de la mañana en el cual pudimos estar y pudimos evidenciar que, bueno, fue justo un momento que estuvo con su mamá tranquilo y acompañado. Por eso traíamos la bibliografía, una situación, ¿no?, que es un poco el exceso, ¿no?, en el uso de la sedación paliativa, que muchas veces podemos cruzarnos, y que tiene que ver con plantear la sedación paliativa en pacientes que no tienen síntomas refractarios, como en este caso, y también por el uso intencionado de dosis que superan lo que es necesario, siempre buscando un alivio, ¿no? Y en este caso es importante traer la bibliografía en relación a que la toma de decisiones en la sedación paliativa tiene que ser en equipo, y que no tiene que ser una alternativa ante la falta o la menor competencia de un equipo para poder resolver el sufrimiento de un paciente. Nuestro último caso es una paciente que tenía criterio de sedación paliativa, pero que no lo deseaba, ¿no? Es una paciente mujer de 29 años que tiene un cáncer de mama avanzado localmente y a nivel pleural,
y que se encontraba internada por un deterioro del estado general, por disnea y por dolor, y como motivo de consulta al equipo, la médica de piso nos solicita una valoración urgente por presentar la paciente una progresión de su disnea que era refractaria y que estaba asociada a la progresión de su enfermedad por derrame pleural. La siguiente, por favor. Nosotros esta paciente la conocimos también ya en contexto de una enfermedad muy avanzada, era una paciente muy joven, con compromiso local. Ella tenía un cáncer de mama bilateral, triple negativo, de muy mal pronóstico, con compromiso pulmonar ya al principio, y que se venía realizando un tratamiento para su enfermedad avanzada en otro hospital, y que cuando viene a nuestro hospital, un poco buscando una solución a su situación, desde el área de oncología nos la derivan por presentar mucho dolor, y ahí es donde nosotros la conocemos. Conocemos una paciente que en principio manifestaba como principal sufrimiento el dolor, y conociendo su historia, ¿no? Como siempre, pudimos evidenciar que es una paciente que sobre todo también tenía mucha angustia, mucha culpa. Ella tenía un hermano con síndrome de Down que se encontraba obviamente al cuidado de su mamá, y que ella, las veces que se tenía que internar, ¿no? Que era sobre todo los momentos en los cuales más manifestaba esta situación, sobre todo por las noches, acompañado de insomnio, pudimos identificar, ¿no? La necesidad de un acompañamiento desde el área psicológica, no solo a la paciente obviamente, sino también a su familia. Con la progresión de su enfermedad, en ese momento ella se encontraba haciendo quimioterapia, también con bastante mala tolerancia. En su momento oncología modificó la medicación, pero sin embargo eso no fue bien tolerado. La paciente progresa a nivel clínico, progresa su sintomatología respiratoria y se interna por mal manejo de síntomas. Y en ese contexto la médica de piso identifica un sufrimiento, ¿no? Relacionado a este empeoramiento de la disnea, que en ese momento se encontraba con una dosis máxima de opioides, y que, máxima me refiero a que nos encontrábamos en una dosis muy alta, ¿no? Y que sí era refractario, ¿no? A las medidas farmacológicas y también a las no farmacológicas, el acompañamiento ya lo tenía. Entonces, la médica de piso en este contexto nos pide que la podamos evaluar, ¿no? La veníamos evaluando, pero fue, obviamente, como pasa siempre, ¿no? En una mañana, de un momento para el otro. Y en este contexto nos encontramos a una paciente lúcida, que pudimos conversar con ella, la médica de piso también lo había hecho, y en donde nos planteamos, ¿no? La necesidad de utilizar la sedación paliativa. Sin embargo, ella elige que no quiere dormirse, y cuando indagamos un poco más, identificamos miedo, ¿no? Y un deseo de poder estar despierta. Ella en ese contexto estaba sola, su mamá se había quedado toda la noche, se tuvo que ir para poder cuidar a su hermano, y ella deseaba estar con su mamá, ¿no? Ella entendía la necesidad de estar, de poder utilizar medicación para estar más dormida, pero ella quería que llegue su mamá. Bueno, y acá nos acercamos un poco a la resolución de esta situación, que como ya verán, ninguna de estas situaciones son lineales, ninguna de estas situaciones fueron sencillas, sino que en esta situación donde estaba claramente indicada la sedación paliativa por una disnea, una disnea refractaria, tuvimos que poner adelante de todo el respeto por la autonomía de ella, adelante de todo el respeto por sus derechos, ¿no? Por acompañar esa decisión de ella, ¿sí? Incluso también tuvimos que hacer adecuación de esfuerzo terapéutico, porque entre medio de esto, entre medio de indicación de sedación paliativa, pero progresión de la disnea y la paciente realmente, no esa palabra entrecortada, entrecortadísima, a veces es como que hasta los médicos de piso se situaban en, bueno, realicemos una radiografía, bueno, pensemos en una nueva ecografía para ver si podemos drenarle algo de líquido del pulmón, ¿sí? Y realmente el trabajo incluso fue también con el equipo de piso para poder tomar estas decisiones en función de lo que ella pedía, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que se trabajó? ¿Sí? Acá detectamos esto que decíamos, la rápida progresión de la enfermedad, rápida, que a veces uno
en esas situaciones logra anticiparse, ¿no? El paciente que tiene disnea logramos a veces anticiparnos a hablar de la sedación porque es un miedo que nos trae el paciente. Acá no llegamos a poder hablarlo, ¿sí? La progresó la disnea y tenía escasa respuesta a opioides, pero no pudimos hablar con ellas. No se podía hablar del tema, un poco que estábamos hablando de esta quimio suspendida muy recientemente, ¿sí? Los deseos de nuestra paciente contrapuestos a la indicación de la sedación paliativa, totalmente claros. Ella no quería dormirse, así que tuvimos que poner sobre todo, a la cabeza de todo este respeto a la autonomía de nuestra paciente. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Entonces, en la resolución de esta situación fue impresionante. Esas situaciones que uno sigue recordando y las tiene acá grabadísimas, porque tuvimos que respetar incluso sus decisiones personales, que estuvo muy relacionada con, en esto de no sedarme, pero no empeorar la disnea por ningún movimiento, ¿sí? Entonces ella eligió que no la higienizaran más, que no le cambiaran más el pañal, que no la rotaran, que no cambiaran sus posiciones, casi que no cambiaran las sábanas. Y recuerdo esa escena de ir a hablar con enfermería y decirles, quédense tranquilos, no va a ser culpa del turno anterior, que no se le cambió la sábana, que no se le cambió el pañal, es una decisión de ella. Acompañemos y anotémoslo en esto porque ella lo está pidiendo de este modo, ¿sí? Adecuación de las medidas para priorizar ese confort. También tuvimos que, hasta, ¿no? Recordando un poco con Luján, que estábamos con el carro ahí para hacer la radiografía, dijimos, no, esta medida no es conveniente, acompañemos a la paciente, ¿sí? Y frenemos esto porque sabemos que ni va a ser punzable, ni una radiografía nueva nos va a cambiar, sino acompañemos su decisión y cuidémosla en su elección de transitar este último tiempo, porque su elección, seguimos un poquito más, tuvo que ver un poco con estar acompañada y con que esta paciente, sí, la que sigue Silvi, esta paciente lo que hizo fue esperar a que llegara su mamá, sí. Su mamá llegó, esto pasó todo por una mañana, como decía Belu al principio, pasó una urgencia de una mañana y esto sucedió a las 3, 4 de la tarde. Ella estaba despierta, ¿sí? Así que falleció acompañada de su mamá, ¿sí? Pero tuvimos que, sobre todas las cosas, como dice la siguiente, cuando hablamos un poco del consentimiento en la sedación paliativa, es respetar la autonomía de nuestro paciente. Sabemos, volvemos a las primeras filminas, que es una decisión compleja, pero sabemos que esta decisión, si nuestro paciente está lúcido y está despierto, tiene que ser parte de esto y tenemos que acompañar y respetar sus preferencias, ¿sí? Así que... Bueno, después de presentarles algunos casos, eh, queríamos, para ir cerrando, contarles que como hitos, ¿no?, de la sedación paliativa en nuestro ámbito, nos parecía muy importante poder transmitirles, más allá de la bibliografía, ¿no?, que pudimos retomar en algunas cuestiones, pero sobre todo hoy nuestra intención, nuestro objetivo era poder tener este espacio de reflexión, ¿no?, de hablar sobre la sedación paliativa, pero desde un modo reflexivo. Y la realidad es que después de presentar, ¿no?, de preparar esta presentación, de las charlas en equipo, de todo lo que pudimos ver, de todas las intervenciones que pudimos dimensionar, seguramente de muchas otras que hicimos y no nombramos, ¿no? Podemos tomar dimensión, podemos visualizar que todo esto, ¿no?, y esta capacidad y esta posibilidad de poder reflexionar de esta manera sobre la sedación paliativa hoy, también nos da la pauta de que podemos hacerlo porque en este momento somos un equipo, ¿no? Y somos un equipo interdisciplinario. Seguramente mucho de lo que hoy pudimos visualizar no hubiera podido ser de la misma manera. Seguramente hubiera sido igual, digo, hubiera sucedido, pero no de la misma manera, y eso con seguridad. También que esto sucede porque somos un equipo dinámico, ¿no? Tenemos mucha energía, estamos en constante movimiento, y pudimos ver que también esto es posible porque somos un equipo disponible. Y eso significa que, bueno, también tenemos que ordenar, ¿no?, esa disponibilidad, pero claramente el estar disponible tiene que ver con atender a un paciente de un día para el otro, ir y responder una interconsulta en el mismo día, y si no podemos en ese momento es hablar con el médico de planta, de piso, ¿no? Eso es estar disponibles fuera de horario para contestar un mail, para poder ir un día de fin de semana porque la situación se está complicando, ¿no? Eso habla de la disponibilidad de nuestro equipo.
Pero por otro lado también el poder reflexionar y poder repasar todas estas situaciones y estos aprendizajes que pudimos un poco o que quisimos hoy compartir con ustedes, también nos hace dar cuenta que en este tiempo, ¿no? Y con este equipo que somos hoy en día, podemos identificar que las interconsultas y la interacción con los miembros de nuestro hospital son más oportunas, son en mejor tiempo y con mayor criterio. Podemos identificar que eh, esta, esta mirada paliativa del equipo está empezando, ¿no?, a tejer sus redes en el hospital, y que quienes nos acompañan identifican situaciones complejas y que, bueno, nos buscan, ¿no? Nos piden, y eso nos habla de que la articulación con el equipo de internación está en crecimiento, y eso es muy importante, y es algo que también es parte de la reflexión que les queremos compartir hoy en día, ¿no? Ahora bien, Belén recién nos acercó conclusiones que uno le pondría al lado de hitos en la sedación paliativa en nuestro ámbito, un check, un signo positivo de las cosas que nos han ido bien, pero no desconocemos que nuestra intención en presentar este Ateneo también tenía que ver con poder ubicar cuáles son las situaciones que desde un pedido de sedación paliativa evolucionan hacia una sedación en urgencia. Y entonces queríamos acercarles, tal vez a modo de conclusión también, algunos hitos que no tendrían este signo positivo, porque somos maravillosas, pero no tanto, situaciones que todavía necesitan un abordaje diferente del que estamos haciendo, y que creemos que de alguna manera están en la base de esta transformación de la sedación en una urgencia. En primer lugar, lo que ubicamos en nuestro ámbito es una inadecuada o una insuficiente evaluación de necesidades emocionales y o espirituales. Y esto no es menor, porque dijimos que una de las situaciones que propulsa la transformación en una urgencia es el abordaje insuficiente del sufrimiento existencial. Encontramos también a diario, lamentablemente, situaciones de subdiagnóstico y subtratamiento de cuadros confusionales, y entonces acá entramos en el terreno de la proporcionalidad, de la refractariedad y de la evaluación adecuada de la causa que subyace a la indicación de una sedación paliativa, dificultad, dijimos, y lo venimos subrayando, de la evaluación y el abordaje del sufrimiento existencial. Encontramos también atrás de este pedido en urgencia de sedación paliativa una concepción determinada que tienen los equipos que lo piden respecto de lo que es la muerte como un evento biológico desubjetivizado, y entonces la sedación como intervención, como recurso, se termina transformando en una intervención deshumanizada, y ustedes saben que esto va a contrapelo de lo que proponen los cuidados paliativos en sus principios. Hay una sinonimia entre cuidados paliativos y fin de vida, entonces también encontramos en estos pedidos de urgencia un primer pedido de intervención al equipo de cuidados paliativos, bajo la creencia de que es el fin de vida el lugar propicio de intervención paliativa. Y finalmente, y esto creo que necesita todavía de más cultura paliativa en nuestro hospital, entender o por lo menos así es como lo escuchamos nosotros, entender que el pedido de interconsulta de sedación paliativa termina funcionando como una suerte de eufemismo de eutanasia. ¿Sigo, Belu? Mirá que yo puse primera. Dale. Dale, dale. ¿Sí? ¿No? Voy. Bueno,
yo creo que volviendo al principio, ¿no? En esto de la sedación paliativa como motivo de desencuentro o de encuentro, yo creo que es un motivo de encuentro para nosotros, pero sin embargo tenemos que seguir y estamos en ese camino, ¿no? De continuar trabajando. Primero y esencial, sabemos que y podemos visualizar y reflexionar sobre la integración de los paliativos en nuestro hospital, pero que es necesario continuar profundizando desde lo institucional hasta el día a día y el mano a mano con nuestros colegas, ¿no? Poder trabajar, ¿no? Continuar trabajando en la comunicación, que pudimos ver cuán fluida es tanto con los pacientes, familias, con los equipos. Eso también nos obliga a ordenar, a delimitar esta comunicación, ¿no? Esto también es importante para cuidarnos a nosotros como equipo. Obviamente, una de las cosas que identificamos y en las cuales trabajamos mucho en el equipo en este tiempo es en profundizar y trabajar sobre hacer llegar las competencias paliativas a los diferentes profesionales de nuestro hospital. Actualmente estamos realizando un curso de introducción a los cuidados paliativos interdisciplinario, presencial, con casi 50 personas sosteniéndolo semana a semana, y eso para nosotros es un trabajo muy importante y un desafío enorme, pero una gratificación superior, porque la verdad que nos habla de la gran necesidad y sobre todo de el interés, ¿no? de nuestros compañeros por aprender sobre paliativos, y eso a nosotros nos da también un poco el empuje para seguir trabajando. Nos parece fundamental poder ampliar la mirada paliativa a nuestros compañeros, a nuestros colegas, porque el trabajo en equipo, ¿no? que más allá de las competencias, de las habilidades, de los conocimientos, las aptitudes, ¿no? Poder trabajar en equipo y poder ampliar ese equipo, la siguiente y la última, es para nosotros fundamental. Nuestro equipo es ese que están viendo ahí. Quienes presentamos somos las que acabamos de hablar, pero en los extremos, ahí sosteniendo al equipo, también están Micaela, que es otra de las médicas, y Silvana, la otra enfermera. Estos somos nosotras, somos un equipo interdisciplinario y les agradecemos muchísimo la oportunidad de poder darnos este espacio y de poder presentar esta temática de una manera diferente y a nuestro modo, que me parece que eso es lo fundamental. Y los dejamos con esta frase. Pensamos en presentar varias frases, pero esta fue la que finalmente elegimos. Y Callahan nos habla de que no importa que el médico o el equipo carezca de una respuesta mejor que la del paciente. Lo que importa es que él es el interlocutor al que se formula la pregunta y que en un contexto de sufrimiento el paciente necesita recibir ayuda. Así que les agradecemos mucho. Chicas, si quieren ustedes hacer algún aporte antes de ceder la palabra para las preguntas. Yo creo que podemos pasar a abrir el espacio de intercambio. Solo una aclaración, no crean que estamos siempre de fiesta, ¿eh? Porque en la foto aparece feliz cumpleaños, pero no refleja la realidad cotidiana. Compartir. Bueno, el privilegio de poder abrirme el micrófono. Ante todo, felicitaciones, equipo. Felicitaciones por lo que hacen, felicitaciones por sostenerse a pesar de estos pedidos de sedación urgente. Y a lo mejor siendo autorreferencial, porque cada uno de todos los que estamos acá tenemos las experiencias. Quería saber si lo tienen más o menos disponible, esta sedación que ustedes llegaron y el paciente ya estaba con la, entre comillas, sedación paliativa. ¿Con qué fármacos lo hicieron? Y aclaro el por qué hago específicamente esta pregunta.
Me encanta cada vez que hablas de los eufemismos y qué esconde o qué se esconde atrás de sedación paliativa, más allá que los abogados dicen que las intenciones son indemostrables, pero también dicen que los procesos pueden mostrar las intenciones. O sea, según se haya hecho todo el proceso de sedación paliativa, se demuestra cuál era la intencionalidad posible subyacente. En varios hospitales, en particular el nuestro, también nos pasa esto que les pasa a ustedes, que nos llaman y el paciente está sedado, entre comillas, y de prescribir la sedación paliativa es más sencillo cuando exclusivamente se usa medicación sedante. Pero cuando en el combo entran opioides, aparece un gran cuco que vos, Silvi, lo mencionaste, que es el delirio por opioide, la neurotoxicidad inducida por opioide, que es lo más difícil en nuestra experiencia al momento de prescribir, porque un paciente que se sedó a lo mejor por un sufrimiento existencial, se cambió el síntoma por una neurotoxicidad por opioide, un delirium en un contexto de poca posibilidad de intervención. ¿Con qué se dan? Te respondo, Sí, Lili. Esto sí, pasó Mari. de un domingo a un lunes, domingo por la tarde, por la tardecita noche, y el paciente tenía 3 ampollas de midazolam en el plan, a lo Bien. cual había recibido un proporcional de este plan en 24 horas para, no sé, las 9 de la mañana, para cuando nos hacen el pedido de interconsulta. Y lo que sucede en el hospital es que habitualmente los planes se cambian a las 12. Entonces lo que hicimos fue aprovechar y decir, bueno, listo, a las 12 no se renueva ese plan, porque la sedación en este caso lo que interpretamos fue un poco de, no sé, por ahí situación sobrepasante en una guardia de domingo, en un paciente complejo, como decía Belén, un paciente con muchísima ansiedad, con muchísimo requerimiento de rescates. Entonces a veces uno entiende, dice, bueno, sos el médico de guardia y decís, bueno, que descanse, que no sé, se reinicie ese cerebro después de tanto dolor. Y realmente nuestra estrategia fue decir, bueno, a las 12 del mediodía vemos cómo se despierta nuestro paciente, pero que no se reinicie ese Baxter que tenía 3 ampollas de mida más su plan analgésico, ¿sí? Que estábamos en un plancito bastante alto, tenía casi entre 9 y 10 ampollas de Morphy, pero realmente la determinación del equipo fue, para el mediodía, esto no se reinicia y nos quedamos a esperar cómo va levantándose nuestro paciente. Esa fue la determinación y anduvo bien porque a los 3 días ya el paciente se retiró de alta al domicilio. Y agrego algo, Marie, 2 cosas. Una es que, como decimos, ¿no? Esto del horario y del plan, pero la importancia y el punto clave en que los médicos que lo estaban siguiendo en la internación fueron ellos mismos los que nos dijeron, los que hicieron lo que nosotros después reforzamos, ¿no? Pero ellos, el pedido de intervención tuvo que ver con vamos por el mismo camino, ¿no? Porque identificamos que veníamos de una manera y que, bueno, la cosa durante el fin de semana, la guardia, un momento en el cual no estábamos todos, que es donde él se sentía más contenido, bueno, utilizó muchos rescates y la terapéutica propuesta fue esa, pero que el equipo que lo conocía, cuando vio esa situación, ya identificó que, bueno, que el camino iba por otro lado y un poco lo que cuenta Marie. Y por otro lado, esto que planteas vos, Lili, sucedió, el paciente cuando se empezó a despertar, ¿no? Esto no lo puse, lo saqué, pero él decía, no me sentía yo, ¿no? Cuando se empezó a despertar, se empezó a sentir como raro, ¿no? Como, y bueno, con el tiempo, ¿no? Obviamente uno lo cuenta de una manera más corta y concisa, pero pudimos empezar a identificar dónde el paciente requería estar más, con los síntomas obviamente, y tal vez con el nivel de conciencia un poco, ¿no? Disminuido. El paciente finalmente en se pudo ir, eso se pudo prescribir y demás, pero cuando falleció finalmente se utilizó una dosis pequeña, ¿no? de midazolam, pero como rescate, ¿no? No de manera continua como se había indicado en ese momento previo. Entonces digo, tal vez la sedación en ese contexto de guardia
no es que estaba mal, sino tal vez en el cómo, ¿no? Así que sí, fue un desafío y un caso complejo, pero ahí con muchos aliados tuvo un final. Muchas gracias. Yo, bueno, hay muchísimos mensajes, después vamos a ir diciéndolos, pero no quiero interrumpir la discusión, que estamos en el medio del tema, ¿no? Algo que me parece que trajeron recién, porque a veces en este tema de las sedaciones paliativas, ustedes claramente trajiste, recién Belén aclaraste que el mismo equipo del fin de semana o el equipo tratante se dieron cuenta que las cosas no estaban bien y que había que controlar un síntoma. Porque también muchas veces cuando hay otros profesionales, y esto que ustedes hicieron tan importante, remarcar tan importante el tema de la evaluación por un equipo y todo esto, porque es el sufrimiento de quién estamos abordando. Porque acá es muy importante que el sufrimiento es de la persona, claramente así como la persona eligió no tener sedación, y no el sufrimiento nuestro o el sufrimiento de un equipo o que se siente impotente, porque muchas veces puede ser dificultoso ese que en pos de uno como profesional o que un profesional ver una situación de alto sufrimiento o que considera alto sufrimiento, se recurra a estos medicamentos sin todo este proceso adecuado que ustedes cuentan como fueron haciendo en cada uno de los casos que nos presentaron, ¿no? Entonces, eso siempre es importante frente al llamado de, de, de evaluación por otros equipos o profesionales, también evaluar al paciente, pero también evaluar a quiénes o con quién si tenemos que nosotros muchas veces la intervención de acompañar a los equipos tratantes, no paliativistas, también es parte de nuestra función en estos momentos difíciles. Eso quería como acotar. Absolutamente, por eso enmarcábamos todas las presentaciones en un marco ético encuadrado por la proporcionalidad, por una evaluación impecable. Digo, me parece que frente a cada pedido de sedación paliativa uno debería volver a la definición original de lo que son los cuidados paliativos. Tal cual. Yo, Así yo que una cosita, Mariela está, no sé si Mariela está con Sí. la mano levantada, Mariela Bertolino, si la podemos desmutear, que no sé si querías hacer algún aporte en este. Sí, sí se puede. Por supuesto, sumo las felicitaciones a la profundidad de las presentaciones y al traer esta temática eh, como necesidad absoluta de reflexión en los cuidados paliativos en este momento. Y creo además que es una situación que se está repitiendo en muchos lugares y sobre todo en lugares que están empezando a trabajar en cuidados paliativos, en donde hay una facilidad para tomar, o sea, una facilidad, digo, entre comillas, ¿no es cierto? Pero donde se ven indicaciones por reportes de distintos colegas en distintos lugares del país, eh, que los alertan sobre la sensación de que muchas sedaciones se realizan anticipadamente sin el adecuado proceso de toma de decisiones y sin los reparos como ni clínicos ni éticos necesarios que se presentaron hoy. Entonces yo creo que esta problematización que han traído hoy supera incluso la riqueza, por supuesto, que trajeron de los distintos casos y la realidad institucional de ustedes para hacer algo que amerita que estemos súper atentos en, eh, en el Congreso, en los intercambios que tengamos en los Ateneos, en los encuentros interequipos, para intentar de que no se malinterpreten, ¿no es cierto?, terapéuticas que de alguna manera, o sea, por supuesto que tienen un rol fundamental en situaciones de intolerabilidad y de refractariedad, que son los dos puntos. Lo intolerable creo que también es un tema que es importante poner, porque hay síntomas que pueden ser refractarios, pero tolerables. Entonces, eso también es otro factor como muy importante destacar, la necesidad de, digamos, de mantener esta pulcritud en el análisis situacional y en los procesos de toma de decisiones con los
tres generalmente involucrados, como dijeron, unidad de tratamiento, propio equipo de cuidados paliativos y los profesionales referentes, ya que muchísimos equipos de cuidados paliativos trabajan en forma de interconsulta o de consulta conjunta. Entonces, eso obviamente lleva un trabajo mayor, pero estemos alertas porque incluso en equipos de cuidados paliativos jóvenes a veces se ven estas facilidades en la implementación de sedaciones que parecerían no totalmente justificadas en muchos casos, y creo que si hablamos, como Liliana decía recién, de cuidados paliativos de calidad, implica que esto no sea una solución simplista, con todas las implicancias que tiene. Muchísimas gracias. Tal cual, gracias Mariela, por eso, a eso es lo que yo iba, ¿no? O sea, claramente esto, porque, como decía Mariela, hay que hacer un muy fino análisis, que es lo que ustedes nos trajeron hoy. Así que, y Victoria Rey, si la podemos también dar espacio para que hable, que también estaba haciendo un comentario justo relacionado con este hilo de conversación. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, chicas. Hermoso, la verdad que yo lo que comentaba, y creo que tiene que ver tanto con lo que decía Lili como lo que comenta recién Mariela, es que muchos equipos que se forman, que empiezan a trabajar, quizás están solitos, no son equipos, hay muy pocas personas, tomar decisiones, a veces tenemos las presiones de la sala de internación, de enfermería que no está capacitada y sostiene un sufrimiento, o simplemente el paciente empieza en la fase de agonía y esto es percibido como algo que tenemos, como decía Silvia hace un ratito, donde tenemos que intervenir obligatoriamente, aunque no haya un síntoma. Una de las estrategias que encontramos nosotros, sobre todo porque no hay muchos equipos o hay muy pocos equipos en la provincia alrededor, es no solo tratar de hacer redes en los lugares donde no hay o trabajan muy solos, sino utilizar la videollamada con la familia y los equipos. La familia quizás en el domicilio o en la internación. Esto hace que los equipos se sientan más seguros, puedan escuchar modalidades de intervención, puedan vernos como en acción, tratando de esclarecer algunas situaciones con el paciente y la familia, y esto nos ha ayudado un montón a disminuir esto que comenta Mariela acerca de la facilidad, entre comillas, ¿no? Como Y la la facilidad fácil que nos prescripción alivia. de repente, como que la mano fácil, ¿no? Exactamente, con la mejor intención, Sí, 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 pero sí. ¿no? con estas, Con un estas argumento debilidades. muy válido, pero tal vez sin este análisis y este proceso necesario para llegar a esa decisión como definitiva de realmente hacer la indicación, tanto en la historia clínica, en cada sistema, ¿no? Es como que todo eso claramente, esto cuando hablamos de la minuciosidad, al En lo detalle, fino. esto, ¿no? Que llevarlo claramente. Digo esto porque quizás hay muchos que no tienen equipos y quizás podemos, no sé, utilizar parte de los profesionales de otros equipos que no tenemos quizás en nuestros lugares, y estas tecnologías, la verdad que nos acercan y nos pueden ayudar a no sentirnos solos y a acercar un poquitito más el bochín y hacer paliativos con mayor calidad. Bueno, muchísimas gracias, Creo, chicas hermosas. Agrega Alicia Pizzalis, que nos invita claramente esto a revisar estas cuestiones vinculadas con la toma de decisiones. Y hoy es un quehacer diario la toma de decisiones, claramente, ¿no? quiero resaltar esto que dice Vicky, porque si vamos a la definición, que las chicas lo plantearon al inicio, es para síntomas refractarios. Y si hay equipos jóvenes que a lo mejor no tienen la experiencia, o hay alguien con una formación básica de cuidados paliativos que no tiene todo el conocimiento, por ahí es un síntoma difícil de manejar para ese profesional, pero no necesariamente sea un síntoma refractario. Con lo cual, si no tenemos equipo de cuidados paliativos consolidado, experimentado, esto que trae Vicky es fundamental. Siempre considerar una consulta, una charla, una videollamada para
compartir y reflexionar con otro lo que le está pasando al paciente, lo que le está pasando a la familia, e incluso lo que nos está pasando a nosotros, creo que es fundamental apoyarnos entre todos, porque no son decisiones fáciles. Tal cual. No es sencillo, incluso aunque lo hagamos, pensemos que lo hacemos en automático y a mano suelta, es la última decisión en la conciencia de la persona, con todo lo que eso implica. Con lo cual, si bien toda nuestra actividad debería ser reflexiva y reflexionada, esto nos obliga a una reflexión previa. Así que vi que me parece maravilloso. Claramente, y acá María Laura Daud, lo que dice es esto que también, lo que también contaba Mariela, que lamentablemente se ve hoy, aún sin argumento válido, el tema, esto de una liviandad en la indicación de la sedación, y que esto también, si no está ligado en parte a falta de formación, ¿no? Como lo acota. Obviamente también hay muchísimos mensajes, no sé Silvi si querés decir algo en relación a esto, porque la verdad que está muy interesante, tenemos mucha Sí, algo gente que muy está... cortito y es en realidad un agradecimiento a que tanto Mari, Vicky y Lili hayan incluido algo que en verdad estaba en el corazón de lo que queríamos presentar. Así que gracias por esto, porque nosotros hablábamos de la urgencia y tratamos de no darle a esto un carácter punitivo porque Ujú. sabemos que atrás de una urgencia seguramente lo que hay es una necesidad que se responde con urgencia. Entonces, bueno, gracias por incluir esto, porque bueno, por una cuestión de tiempos y de dinámica en la transmisión, nosotros no pudimos poner el foco en la urgencia de los profesionales que tienen que tomar decisiones en soledad frente a un sufrimiento que no saben cómo aliviarlo. Así que bueno, sí, absolutamente disponible. Sabemos que nosotros presentamos situaciones de un hospital de oncología que cuenta con un hospital, mira, ya la pía va por todo, con un equipo interdisciplinario de cuidados paliativos. Así que gracias por incluir lo que de verdad subyacía a nuestra intención. Sí, muchísimas gracias, creo que complementa todo lo que ustedes están presentando. Y también tener esto de que la sedación paliativa es y puede ser una urgencia, pero bueno, hay que evaluar esa situación, analizarla y en base a eso ver los pasos a seguir. Y no solamente quedarnos con el rótulo y el título de urgencia, ¿no? Y entonces, la urgencia amerita este análisis y esta evaluación minuciosa. Creo que todos los comentarios son de felicitaciones y de excelencia del tema, tanto del tema propuesto, de cómo lo han compartido, cómo lo han presentado. No sé si leer todos, pero hay gente de sala completa, estamos con YouTube, así que gente de Chaco, de Comodoro, bueno, del sur, ahí estamos viendo mucha gente, así que bueno, muchas gracias a todos quienes comparten y nos están acompañando. No sé si ahí queda algún comentario más, Lili, si me estoy relacionado al tema, si nos ha quedado algún comentario. Estás muteada. Todas felicitaciones y agradecimientos. Creo que han puesto la cara, la voz a una realidad que no siempre nos animamos a hablar, pero que es imprescindible actuar. Y han actuado con la altura que tienen el equipo del Curí. Felicitaciones. Felicitaciones, y muchas personas también acá agradecen y felicitan el tema y también el abordaje y la manera de invitar a reflexionar este tema, este camino del trabajo, la comunicación, lo importante de la formación, lo indispensable que es en todo esto, cómo se pone de manifiesto el rol que tiene la formación y como decían ustedes, hacia adentro, pero también institucionalmente, como decía Vicky, en redes, ¿no? Todo esto. A ver,
¿Qué más? Excelente equipo. Son todas halagos. Exacto. Saludos Todos de halagos, Chaco, saludos Comodoro Baigorria, de Viedma, de Misiones, Bahía Blanca, Viedma, bueno, sí. muchísimos lugares, Misiones, Oberá, sí. Así que bueno, muchas gracias. Corrientes, si no la República de Corrientes se enoja. Tucumán, Tucumán, así que Villa Yacanto, bueno, ahí estamos ya re canto con completos. Jorge. Perú, bueno, Perú, Perú. había una pregunta también, Tierra del Fuego, mira, que decía, bueno, el rol del voluntario. Y acá el tema de voluntario, yo creo que por ahí, no sé si chicas quieren, muy chiquitito estamos sin tiempo, pero el rol del voluntario o del voluntariado en estos casos o en algo que quieran. Dale, María. No, que es un pendiente, Jorge, es un pendiente de nuestro equipo. Como decía un poco Silvia al principio, somos un equipo que parece que se conoce hace mucho, pero no tanto. Y notamos que todavía necesitamos un poco más de trabajo intraequipo e intrahospital para poder sumar voluntarios y poder nosotros dar el espacio, la importancia, acompañarlos. Es un pendiente. Nos tocaste un puntito en el corazón, Jorge, Sí. porque es para las 6 un pendiente, pero también como lo consideramos tan importante, consideramos que tenemos que darle el espacio que se necesita, el espacio que merecen y el acompañamiento que también necesita un voluntariado, así que nada, estamos en proceso, No, yo desde mi lugar tal vez, y por ahí Vicky y Mariela que tienen muchísima experiencia, pero los voluntarios yo creo que en esto, en la evaluación, en conocer la familia, conocer a la persona, muchas veces nos aportan y nos enriquecen la evaluación. Entonces yo creo que, no sé, Vicky, que estabas con la mano abierta, Sí, levantada. dos cosas, lo que nuestros voluntarios, o lo que detectamos con nuestros voluntarios es que muchas veces, a veces las preferencias, lo que subyace a ese pedido, estos niveles de sufrimiento, a veces los pacientes no logran abrirse con los equipos y los voluntarios, si los conocen de antes, terminan siendo como los nexos o los lazos para tomar alguna de esta información y poder trabajar posteriormente con esto. Y cuando iniciamos, cuando ya este proceso está establecido y este proceso de toma de decisiones está establecido, muchas veces los voluntarios son los que sostienen y acompañan a las familias también en este proceso, ¿no? La verdad que, nada, ese siempre es un lujo y un privilegio que nos damos, ¿no? Tenerlos. Así es. No sé, Marie, si vos querés, ya sé que estamos con el tiempo, pero por ahí si querés aportar algo a esto desde algo más, agregar. No. Bueno, si les parece, con aplausos, felicitaciones, expresiones de cariño, de amor, corazón, todos se van con todas las estrellas y los corazones. Vamos cerrando hoy. Agradecemos a cada una y cada uno de ustedes que están, y a ustedes principalmente como equipo, todos quienes están atrás en la asociación también, bueno, y a todas las personas que están y estamos compartiendo en este momento este espacio tan enriquecedor. Les pido unos minutitos que, si no me retan, tenemos que hacerlos así, queremos compartirles las próximas cosas que tenemos desde la asociación, que es el jueves 5 de septiembre a las 18, tenemos el encuentro de enfermería, que es cuidados paliativos en el hospital de alta complejidad, el rol de la enfermera, enlaces intramuros y extramuros. También el miércoles 30 de octubre está el Ateneo también interinstitucional. Vamos a tener próximos webinarios, que es el viernes 6 de septiembre a las 15 horas, que es Liderazgo en Cuidados Paliativos, Herramientas para la Gestión, que diserta el doctor Fran Ferris. Esta es una actividad que es arancelada y con inscripción previa. Y el viernes 11 de octubre, cómo usar la inteligencia artificial para potenciar la enseñanza en cuidados paliativos, que presenta Marcela Especos, la licenciada Marcela Especos. Y lo más importante de todo y todo que queremos es que ya falta cada vez menos para que nos encontremos en Tandil, en el 11º Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos, que se va a llevar a cabo entre el 26 y 28 de septiembre de este año, y faltan 2 días para
poder aprovechar los descuentos para socios y no socios hasta el 30 de agosto. A partir del sábado va a haber otro valor. Hay muchísima información en la web, eso está todo disponible y los invitamos si queremos compartir con la mayor parte de ustedes el encuentro prontamente. Así que bueno, por mi lado, muchas gracias y bueno, buenas tardes, buenas noches. Un placer siempre. Has dejado noches, noches de labios, la certeza de tus ojos cree que me voy. Has dejado río para atravesar a la vez allí. Cruza solo puentes, puentes entre ti. Las flores y el silencio son cosas de tu amor. Has dejado un cielo para amanecer a la vez allí. Hasta que luego venga Fuji con el mundo y me hace las señales con las piernas desde un punto de la calle desolada. Y es que puedo soportar esa distancia. Y es que te has impreso en mí como la luz. Cruza solo puentes, puentes entre ti. Las flores y el desierto son cosas de tu amor. Has dejado un cielo para amanecer a la vez allí. Y es que me espera y cobijo me dará entre sus manos hasta que luego venga Fuji con el mundo y me hace las señales con las piernas desde un punto de la calle desolada. Y es que puedo soportar esa distancia. Y es que te has impreso en mí como la luz. Cruza solo puentes, puentes entre ti. Las flores y el silencio son cosas de tu amor.